Buenos días, hermanos. Me es muy grato nuevamente estar con ustedes, siguiendo con estas transmisiones a través de esta tecnología, y para mí muy nuevo porque pues ya los viejitos ya como que no se nos da mucho esto de las redes sociales y la tecnología, pero gracias damos a Dios que aún a través de esta situación que estamos viviendo, pues tenemos que aprender y comunicarnos con ustedes a través de este canal y a través de estas predicaciones que queremos compartir con ustedes. Este día, hoy que es el Día del Señor, queremos compartir un mensaje, una enseñanza con respecto a una iglesia de paz en medio de la tormenta. Acuérdense, la iglesia no es el lugar. La iglesia somos nosotros, aquellos que con amor, con disposición, hemos caído rendidos a los pies del Señor, reconociendo nuestra condición pecaminosa, pidiéndole perdón, arrepentidos y humillándonos delante de Él, reconociendo que Jesucristo y solamente Él es nuestro Salvador. Gracias, hermanos, porque ustedes que están del otro lado, que ustedes que nos están viendo, son esa iglesia. Así es que otra vez recordamos, la iglesia no se cerró el templo, pero la iglesia sigue moviéndose, sigue trabajando, sigue sirviendo al Señor, sigue orando, sigue alabándole. La iglesia no está cerrada, no está clausurada. Qué hermosos es recordar esos eventos, esa vida de esa iglesia primitiva. Y a través de esto que estamos viviendo, creo que el Señor nos sacó de ese lugar para llevarnos a esa vida que la iglesia necesita vivir. La iglesia necesita darse cuenta que la iglesia inicia en tu corazón, en esa relación con Él, pero también se disfruta y se vive como familia. Por eso hoy queremos hablar de ese tema que es una iglesia de paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, reconociendo la grande bendición que Dios nos da cuando vemos a un mundo que está conmocionado, que está sufriendo, afligido. Nosotros podemos decir que la paz de Dios está en nosotros. Queremos compartir un pasaje donde queremos, a través de ese pasaje, compartir la enseñanza. Está ahí en Filipenses 4, donde el Señor, a través de Pablo, nos da esa bendición de la tormenta, pero saber que la iglesia es una iglesia de paz. Dice aquí, en el pasaje del capítulo 4, del versículo 4 al 9, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué grande bendición! Este pasaje tiene un contexto difícil, tormentoso, vamos a decirlo así, porque en este momento Pablo estaba viviendo una situación difícil que para nosotros o para muchos que hemos estado en esos lugares no es fácil. Él estaba en la cárcel, él no estaba en una comodidad escribiendo esta carta y diciéndoles a través de estar con un coco a un lado y en una hamaca, regocíjense. Otra vez digo, no estaba en ese lugar ni en esa condición Pablo. Pablo estaba en un lugar de sufrimiento, pero en medio de eso se regocija Pablo,
se disfruta Pablo y disfruta a la iglesia escribiéndole esto. Y cuando vemos esto, cuando oímos esto, podemos decir gracias, porque en medio de la tormenta la iglesia vive en paz y tiene paz para compartir paz. Por eso hoy, ansiedad, afán, preocupación. ¿Cuántos cristianos pierden su gozo y paz debido a la ansiedad? En este capítulo Pablo nos dice que la mente segura, la mente que la paz de Dios guarda, nos libra de la preocupación. Y esto es muy cierto, es una bendición. ¿Qué es la ansiedad? La palabra castellana significa un estado de agitación, inquietud o zozobra. La ansiedad ciertamente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. El término bíblico estar afanosos significa literalmente destrozarse. La ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos y emociones del corazón tiran hacia diferentes direcciones y nos destrozan. Y creo que esto es algo de lo cual estamos viviendo, y más con estas redes, con esta tecnología donde nos bombardean con esto, nos bombardean con lo otro, y que esto va a pasar, y que esto es producto de esto, y que te puedes aliviar con esto, y que el coronavirus no te va a dar, etcétera, etcétera. Tanta información que se convierte en una deformación en nuestra mente. Pero de nosotros depende, de nosotros y de nadie más, que esa información no pase más allá de nuestra mente. Por eso hoy dice aquí, la mente piensa respecto a los problemas y estos sentimientos pesan en el corazón, creando un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional. Y hermano, amigo que me escuchas, tal vez este mensaje no lo hayas escuchado, no lo hayas vivido o no lo estés viviendo. Por eso hoy nuestra mente nos debe de decir y nos dice, no deberíamos afanarnos, pero a menudo no podemos controlar la ansiedad en nuestros corazones. Antes de poder disfrutar la paz, tenemos que romper este círculo de ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad? Actitudes y pensamientos equivocados hacia las personas, las circunstancias o las cosas. Por eso aquí Pablo nos invita, nos insta a que verdaderamente eso que provoca nuestra ansiedad la pongamos en orden a través de los principios bíblicos, a través de su palabra, a través de esa bendición hermosa que es creer en Dios y creerle a Él. Por eso hoy tal vez tú digas, pero ¿cómo le voy a hacer? Bueno, espero que este mensaje que tú escuches sea de bendición en tu vida. Queremos que esta palabra te anime, te aliente, y queremos decirte, si tú eres parte de esa iglesia, queremos que esa paz la vivas para que los que están viviendo alrededor tuyo una tormenta, una tempestad, tú seas paz, tú les lleves esa paz a ellos. Y si tú no conoces de este mensaje, no sabes de esa paz, no la has vivido, pues hoy puedes tomar esa decisión para que en medio de esta tormenta que estamos viviendo, y no solamente es México, sino a nivel mundial, podamos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso hoy queremos animarte a ver este capítulo, o más bien parte de este capítulo, para que nosotros podamos disfrutar de esa paz. Hoy queremos animarte. La situación tan difícil que nos lleva a estar en esa incertidumbre es por algo que verdaderamente necesitamos poner en orden. El versículo 4 y 5 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
¿Qué significa el Señor está cerca? Bueno, lo más importante y lo que Pablo quiere es que nos demos cuenta que así como el Señor estuvo, así como el Señor nos prometió que vendría, también nos prometió algo. El Señor está cerca. Yo no los voy a dejar. Y por eso, abre esta bendición al regocijo en los mismos términos que ya lo habíamos visto o que Él mismo invita, que dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir? A mí no me es inquietante ni me es molesto escribirles. Gócense en el Señor. El gozo no viene de otro lado. Tristemente nosotros lo hemos buscado, hemos batallado para buscar ese gozo en algunas situaciones, en algunas cosas materiales. Pero el gozo es en el Señor. Regocijaos en el Señor. Se trata de una alegría que tiene raíz profunda porque proviene de algo hermoso, la relación con Cristo. Y la relación con Cristo, quiero decirte, quiero invitarte, animarte, no viene a través de una religión. La hemos puesto, la hemos tal vez hasta enseñado, creído que la relación con Cristo viene a través de una religión. Y te voy a decir algo, no, viene a través de una relación de humillación y de arrepentimiento con aquel que ha dado su vida por ti. Y en este sentido no depende solamente de las circunstancias favorables, sino de aquella decisión en tu corazón, primero, de reconocer que eres pecador, de reconocer que necesitas a un Salvador. Y quiero invitarte, en medio de esta tormenta que estamos viviendo a través de este virus, a través de toda esa información y ser bombardeados con tantas cosas, hoy te invito. Tu relación con Cristo trae gozo, pero tu relación con Cristo no es en un lugar. ¿Qué quiere decir? No en un templo, es a través de una persona. No es a través de una religión, es a través de una decisión. Y la decisión está en tu corazón. ¿Cómo se toma? Muy sencilla, reconociendo que Jesucristo, solamente Él, es el único que murió por tus pecados, para llevarte a la presencia de Dios y demostrar a ese Dios que tú le has pedido perdón a través de Jesucristo y que en esa bendición Dios, no Jesucristo, Dios te perdona a través de Jesucristo porque Él es el que murió por ti. El arrepentimiento es para con Dios y la fe es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es aquel a que le hemos faltado y ese es Dios. Y la bendición de la fe es en Jesucristo porque Él fue el que vino y dio su vida por nosotros para llevarnos a esa relación con Dios. Pero tu relación con Jesucristo empieza en tu corazón. Por eso hoy no se trata de una alegría que tiene, vamos a decirlo así, circunstancias favorables o que estás bien. No, no, no. Yo te voy a decir algo, una de las bendiciones más grandes que yo encontré fue exactamente eso. En medio de una tormenta emocional, afectiva, psicológica y de alguna manera con todas las atenuantes porque ya era un adicto, la situación en mí estaba llena de muchas cosas. Una de ellas, quitarme la vida. La otra, mi esposa ya no quería saber de mí. Pero ¿qué crees? La bendición de que un día doblé mis rodillas sin que nadie me hablara de algo de lo que hoy te estoy hablando, es que Cristo tocó mi corazón y puesto de rodillas en un estado inconveniente, clamé a Él y le dije: si tú existes, si tú eres Dios, sácame, líbrame de esto que estoy viviendo porque ya no lo soporto. Y en ese momento sentí lo que no había sentido, el gozo de levantarme, a pesar de que estaba lleno de alcohol, de droga. Nunca había sentido lo que en ese momento sentí, el gozo de levantarme, de poder ir a donde estaba mi esposa y decirle:
¿sabes qué? Ya no voy a tomar. Mi esposa con mucha razón me dijo, ya cállate, ya me tienes harto. Pero te voy a decir algo. El gozo que había en mi corazón por la seguridad de la decisión que había yo tomado, esa nadie me la quitó. Por eso hoy es aquí donde queremos. Notes el énfasis renovado con el uso de la palabra siempre y la reiteración explícita. Otra vez lo digo. Frase que en griego está en futuro, como si dijese, les he dicho y se los volveré a decir. Es algo que tenemos que aprender. Regocíjense en el Señor. El gozo es en Cristo, no en una religión, no en una, estructura, en un templo, no, en una relación. Y Pablo lo había disfrutado y lo conocía. En el capítulo 3 lo narra él, narra lo que yo te narré hace un momento de mi testimonio. Y vamos a ver un poquito también del testimonio de Pablo del capítulo 3 de Filipenses. Por eso dice aquí, la palabra tiene, además del sentido de paciencia y todo eso, cuando dice amabilidad, tiene la bendición de saber, todos los hombres indica que debemos de tratarnos o debemos de tratarlos con amabilidad. Por eso hoy es una bendición que la iglesia es ese remanso que el mundo debe de encontrar. Y cuando estoy diciendo la iglesia otra vez, no es la estructura, es cada uno de aquellos que vivimos ese gozo, ese regocijo de una relación en Cristo. Y eso contagia a otros. Pero qué triste cuando la iglesia vive también, de alguna manera, en ese afán y en esa ansiedad de no tener palabra de paz para los que están en tormenta. Y tú debes de tener esa amabilidad, porque sé que nos vamos a encontrar con gente que no sabe, no se da cuenta lo que está viviendo, porque esa mala información o tal vez la situación que está viviendo está difícil. Pero ahí es donde tú tienes ese compromiso de llevar esa paz. Por eso dice ahí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo, la estructura de las líneas que siguen pueden ser vistas a través del concepto de la paz. Y ese es el concepto que Pablo maneja para poder decirnos regocijaos. Alguien que está sufriendo, alguien que está en la cárcel, ¿cómo es posible que anime a los que están, entre comillas, en libertad y sea el que les diga, regocíjense en el Señor siempre? ¿Qué significa? Anímate, iglesia. Hoy el Señor nos sacó del lugar para hacer ese gozo que el mundo vea. Cuando te hablen, cuando te digan tu familia, tus vecinos, la gente con la que te cruzas, tal vez cuando vas al mercado y le digas, me siento gozoso porque estoy en Cristo. Me siento gozoso porque la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en mi corazón. Por eso hoy Pablo exhorta contra la tendencia humana, y tan humana porque es muy humana, de afanarse o preocuparse demasiado. Por nada estéis afanosos. La ansiedad es algo que nos saca de quicio, lo cual nos recuerda cuando el Señor Jesús expresaba y decía tan hermosamente, por nada, por tanto os digo, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esas son las preguntas. Aquí tiene motivos de ansiedad. ¿Cuáles? Pero lo que también estamos viviendo, ¿no? No estamos muy lejos. Este imperativo puede parecerle imposible de obedecer, pero notemos que la solución
no es un quietismo artificial, sino una oración intensa que disipa la ansiedad. Hoy quiero invitarte, quiero animarte. Iglesia, la oración debe de ser una oración en el Espíritu. ¿Y qué es una oración en el Espíritu? Como lo dice ahí en Efesios 6:18, orando en el Espíritu. La llenura del Espíritu, la bendición de lo que sabemos que es el control del Espíritu Santo en nosotros y no las circunstancias o las situaciones que estamos viviendo. Por eso hoy te invito. Aquí hay cosas que tenemos que aprender. Por eso dice aquí en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo no sé, no puedo entender, porque no lo entiendo, ni lo puedo explicar, pero sí puedo decirte que lo vivo, la bendición de lo que es esa paz en mi corazón. La promesa es que en respuesta a la oración se puede recibir la paz de Dios. La promesa es que en esa bendición de la oración tú puedes recibir la paz de Dios. Y lo dice, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que se experimenta aunque no se alcance a entender. ¡Ay, qué hermoso! Que toca la cabeza y el corazón. El término guardará proviene del vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la tranquilidad de la ciudad, con cuya actividad los filipenses estarían muy familiarizados. Nos recuerda el pasaje del Antiguo Testamento como en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Iglesia, nosotros somos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor, dice en Nehemías, es nuestra fuerza. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición estar en esa paz! ¡Qué bendición disfrutar de esa paz! No la entiendo, pero la disfruto y la vivo. ¿Por qué? Porque confío en el Señor, porque sé en quien he creído, que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel y en aquel día. Una vez más, nuevamente, la enseñanza del capítulo también 3:1, del capítulo de Filipenses 3:1, con una frase que busca resumir el hilo del pensamiento igual. Regocijaos en el Señor. La lista de virtudes que se menciona en el versículo 8 es la bendición que el cristiano debe de disfrutar. Por eso dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará. Oílo bien, mi hermano. Guardará tus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué nos quiere llevar el apóstol Pablo en ese contexto del versículo 7 para pasar al versículo 8? De que esas cosas que nos inquietan, esas cosas que pensamos, que somos bombardeados, que se mueren tantos, que el coronavirus de repente no es tan, vamos a decirlo así, tan mortal, pero que se contagia muy rápido. Entonces, ¿dónde estoy? Si no es mortal, ¿por qué nos cuidamos tanto? Todos esos pensamientos inquietan tu corazón y te llevan a preocupaciones, ansiedades y angustias que hacen que tomes decisiones incorrectas. Iglesia, nosotros no estamos bombardeados por las cosas que el mundo o la ciencia nos presenta. Nosotros somos llenos de la presencia de Dios para poder decir, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará, así lo dice, ¿no es cierto? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero otra vez, en Cristo Jesús. Iglesia, nosotros somos esa paz en medio de la tormenta y es necesario vivirla, disfrutarla
aquí adentro para poderla compartir allá afuera. Nosotros somos esa iglesia que vive en paz, que disfruta de esa paz y que quiere que el mundo también esté en paz en medio de estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Porque es cierto, no es fácil saber que de repente ya fallecieron en Italia, en España, tanta gente. No es fácil, pero acuérdate que por eso Dios puso a nuestras autoridades, Dios las puso para que podamos tener esa bendición de obedecerlas. Y si nuestras autoridades nos han dicho, mira, guárdense en casa, cuídense, no salgan, tenemos que obedecer. Lávense las manos, hay que lavárnoslas. Usen gel antibacterial, hay que utilizarlo. ¿Cuál es el problema? Tal vez tú digas, como muchos que he oído, yo creo en Dios y Dios ya me limpió. Sí, ya me limpió. Pero te voy a decir algo. Pero le dijo el Señor a los discípulos cuando Pedro le dijo, Señor, yo no quiero que tú me laves los pies. Y le dijo, mira Pedro, tú ya estás limpio, pero necesito nada más lavarte los pies porque tú ya estás limpio por la palabra que te he hablado. Es cierto, pero nos ensuciamos en ese caminar, estemos expuestos a virus, a microbios, y no estoy hablando solamente de microbios, aquellos que nos pegan la gripa, la influenza, el coronavirus, sino de esos microbios espirituales. Y tenemos que limpiarnos todos los días, y lo que nosotros a eso le llamamos la santificación. Tanto físicamente como espiritualmente necesitamos limpiarnos. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa rebeldía a instrucciones? ¿Por qué esa rebeldía a cosas que solamente nos están pidiendo nuestras autoridades para cuidar este cuerpo? Es triste, hermano. Es rebeldía cuando nosotros deberíamos de ser ejemplo de obediencia a nuestras autoridades. No nos están pidiendo ni diciendo, ya no creas en Jesús. Entonces sí nos rebelaríamos para poderle decir, mira, primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo que nos están pidiendo son cosas sanas para cuidar este cuerpo, así es que yo te invito. Y el Señor también nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmundicia, de fornicación, de todo eso que ensucia. Y quiero decirte, ¿quién de nosotros en ese caminar diario de nuestra vida no nos ensuciamos? Y tenemos que ir todos los días a los pies del Señor, buscando esa limpieza espiritual. ¿Por qué no hacerlo también con la física, con la material? Por eso hoy te invito y te animo. La bendición de lo que hoy tenemos es que Cristo Jesús quiere que seamos limpios en cuerpo, alma y espíritu. Lo dice así en Tesalonicenses 5:23, que nos guardemos irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu. Así es que yo te invito y te animo. Si es necesario lavarse las manos, ¿por qué no hacerlo? Por eso hoy te animo y te invito. El versículo que nos invita a pensar, a estar meditando en el versículo 8, dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiero decir? O más bien, ¿qué quiere decir Pablo con esto? No le echemos basura al cuerpo, no estemos angustiándonos, no le estemos echando preocupaciones, porque no es sano. Mejor pensemos en lo justo. Dios es justo y Dios sabe. Lo verdadero, Dios es verdad, Cristo es la verdad. Todo eso, lo honesto, hermano, en eso piensa. Si tú le echas basura a la computadora, pues lo único que vas a procesar va a ser basura. Pero si tú le echas toda esa información a tu cuerpo, vas a procesar bendición, vas a procesar paz en tu corazón. Por eso dice aquí, bendición tras bendición. Y luego dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz os santificará. Híjoles, hermanos, la conclusión de esta enseñanza está muy fuerte. ¿Y por qué está muy fuerte? Bueno, porque Pablo termina con algo tremendo, termina con él. Por lo demás, hermanos, todo esto pensad, pero dice Pablo en el versículo 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí. Hermano, qué triste cuando la iglesia solamente es una iglesia de apariencia. Hoy somos una iglesia porque es uno de los engaños modernos que muchas veces el diablo nos ha querido llevar. Acción contra relación. Reconocer lo bueno donde quiera que se manifieste y procurar llenar la vida de lo positivo, minimizando lo negativo, es una señal de madurez y plenitud espiritual y humana. Por eso, el mejor antídoto contra los temores y el resentimiento es la bendición de una vida de compromiso, de consagración al Señor. Este es el tono que domina la epístola. Recordemos, aunque otros predican o predicaban con la intención de hacer sufrir a Pablo, se olvida de esa intención y se alegra de que el nombre de Cristo, a pesar de eso, sea anunciado. En el versículo 8 así lo dice del capítulo 1. Aunque su vida parece estar pendiente de un hilo, Pablo se alegra con la buena memoria de sus filipenses que se acordaron de él. Capítulo 2, versículo 17 de Filipenses. Aunque ha perdido todo lo que le daba conocimiento, aunque ha perdido todo lo que le daba seguridad como ser humano, dice aquí, se entusiasma con lo que ha ganado, que es el tesoro del conocimiento de Cristo. ¡Qué bendición, ¿verdad? ¡Qué bendición! Por ello es natural que complete y termine con este párrafo llamando una vez más la atención a sí mismo y proponiéndose como ejemplo. La pregunta es, ¿somos la iglesia? ¿Somos el ejemplo? Es una pregunta. ¿Somos el ejemplo en una sociedad que está atribulada, que está angustiada? ¿Somos ese ejemplo que hoy queremos demostrarle? Mi hermano, mi amigo, yo sé que la angustia muchas veces llega, pero te digo algo, debemos de ser ejemplo de paz en medio de la tormenta. Por eso yo te invito, te animo, notes el juego de lo imperativo, en esto pensar y esto hacer. En esto piensa del versículo 8 cómo termina y el versículo 9 y esto hacer. Yo, lo que han visto, lo que han oído, lo que han recibido de mí, esto hacer. A mucha, pero mucha diferencia de lo que el Señor enseñaba y les decía, ahí en Mateo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hermano, somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no está en un lugar. La iglesia del Señor está en el corazón de Dios. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Somos paz en medio de la tormenta. Y si alguien oyó este mensaje, si alguien escucha este mensaje y le cuesta vivir esa paz, le cuesta disfrutar esa paz de Dios, yo te invito, como lo decíamos al principio, ¿por qué no le pides perdón a Dios? ¿Por qué no le dices a Dios, perdóname y quiero vivir esa paz? Porque dice el Señor que la paz empieza cuando tú tienes paz con Dios y después vives en paz en Él. La paz con Dios es cuando Dios, a través de Jesucristo, te justifica. Dice ahí en Romanos, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Él. Hoy te invito, te animo. Si tú has escuchado este mensaje y no estás viviendo esa paz,
vívela en Jesucristo. Pero también, si eres parte de la iglesia y la paz te agobia, ¿por qué no pedirle perdón? Porque tal vez digas, tengo muchos años en la iglesia, tengo muchos años de conocer, pero no vivo esa paz. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Pero si hoy también como iglesia, la situación de ser bombardeados, ya no estés pensando en lo que dice. Pensemos en lo que Dios nos dice. En esto pensar. En todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Mi hermano, mi amigo, hoy quiero invitarte y quiero despedirme con una pequeña oración donde te invito, donde te animo a tomar una decisión en tu corazón. Si es hoy por primera vez, si es hoy tal vez como iglesia en esa incertidumbre, yo te animo, hazlo. Padre, en el nombre de Jesús me acerco a tu presencia para que seas tú el que tomes control de mi vida, porque quiero, arrepentido, acercarme al trono de tu gracia para pedirte perdón y reconocer que soy pecador y que solamente en Jesucristo lo acepto y lo reconozco como mi Salvador. Y gracias, porque esa bendición que hoy me ofreces la quiero recibir en Jesucristo. Y si hoy, Padre, tu iglesia atribulada, angustiada, no vive esa paz, hoy te ruego que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones como iglesia y seamos esa bendición. Seamos paz en medio de la tormenta, en un mundo afligido y angustiado por un virus. Pero Cristo Jesús es el Señor de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Cristo Jesús.